Amigos, bienvenidos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Vamos a continuar con información política. Y con una sonrisa, dar la bienvenida a los que acaban de instalarse en la señal de TVC, en la tradicional y en la digital. Tenemos hora política. Invitarles para que nos acompañen. Le tendremos al constitucionalista Ismael Quintana estará acompañándonos aquí. Analizaremos la eventual asamblea constituyente que podría conformarse de ganar el sí en la pregunta de consulta popular el próximo 16 de noviembre. Correcto, todo eso a las 7:15 de la mañana. Invitarlos a que nos acompañen, hablar un poco de lo que ha sucedido en nuestro país, en el Ecuador y en el planeta entero, Meche. Así es, Robert. Amigos, vamos a empezar revisando lo más destacado. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, realizó un recorrido por instalaciones militares en Salinas, en la provincia de Santa Elena. Las autoridades del gobierno ecuatoriano señalaron que la visita tuvo como objetivo verificar condiciones para el posible establecimiento de bases extranjeras en nuestro país. Veamos. Durante su segundo día de visita diplomática en el Ecuador, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en compañía de autoridades de gobierno, recorrieron la Escuela Superior de Aviación Cosme Renela, en Salinas, provincia de Santa Elena. Durante su recorrido se verificó hangares, pistas aéreas, muelles y posición estratégica para un posible establecimiento de una base extranjera, Homeland Security, en el lugar. Básicamente es ver qué facilidades brinda la base. En las dos hay pistas de aterrizaje, de acceso al mar, pero sobre todo lo que tenemos es mucho espacio para poder, si es necesario, desde cero hacer una instalación que sea beneficiosa para estas actividades. Mediante pantallas informativas y simuladores de combate, miembros de la FAE explicaron la ventaja estratégica que podría tener Ecuador en favor de la lucha contra el narcotráfico transnacional en esta zona del Océano Pacífico. Semanas atrás tuvimos dos golpes importantes que hicimos con los Estados Unidos. Uno fue la incautación de 10 toneladas de droga en alta mar, y el otro la incautación de armamento también que se hizo, que venía hacia el Ecuador. El narcotráfico es un problema que afecta a muchos países alrededor del mundo y en esta zona del Pacífico definitivamente Ecuador y Estados Unidos son uno de los más afectados. Informó Ítalo Salazar. El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el informe elaborado por una veeduría técnica sobre el proceso disciplinario que se sigue al juez de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, quien es señalado por presunto acoso sexual en contra de una exfuncionaria de dicha institución. La veeduría concluyó que en el trámite se ha respetado el debido proceso y que no existen vicios en el procedimiento administrativo. Por ello, recomendó continuar con el trámite correspondiente para determinar si se configura o no la infracción disciplinaria. Vamos a otras noticias. Un coche bomba fue desactivado, esto por el personal de la Policía Nacional en los alrededores del complejo judicial del norte de la ciudad de Quito. El ministro de Interior, John Reinberg, a través de su cuenta de X, informó que equipos especializados frustraron el atentado violento. Indicó también que los uniformados desactivaron el dispositivo electrónico de inyección que estaba conectado a 3 cilindros de gas. La cooperación internacional es siempre bienvenida. Con la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos siguen estrechando los lazos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Definitivamente la visita es un éxito. Tenemos objetivos que son comunes, en que tenemos que actuar de manera consolidada para enfrentar al narcotráfico y en esta zona del Pacífico definitivamente Ecuador y Estados Unidos son uno de los más afectados. Reconocer al Ecuador como un país líder en el combate en la región al narcotráfico y el terrorismo significa que estamos dando los pasos adecuados en este duro combate, siempre escogiendo los aliados más importantes en esta lucha. Con el apoyo internacional, se promueve el entorno de paz que merecemos y el combate contra las estructuras criminales no se detiene. Es importante que un entorno seguro se construya para tener más cantidad de trabajos, mayor cantidad de empleo
para seguir creando prosperidad a los ecuatorianos. Con la cooperación de aliados estratégicos, seguimos trabajando por la seguridad nacional y regional. Estamos de regreso con las noticias. Les contamos, este viernes el Consejo Nacional Electoral inicia la distribución del material electoral para las personas con discapacidad visual. Primero llegará a Loja, luego a Zamora, El Oro y Guayas. En total se han imprimido 9.558 planillas con el sistema Braille. En estas impresoras traídas desde Suecia es donde toma forma el sistema de escritura y lectura conocido como Braille, para ser plasmado en las plantillas de ser utilizadas por personas con discapacidad visual en el referéndum y consulta popular este 16 de noviembre. El proceso en sí empieza mediante los diseños que tenemos en seguridades, que nos entrega pues el personal del CNE. Después se procede a hacer pues bueno la parte más importante, que es lo del braille. Empezamos a hacer igual maquetaciones, impresiones para que sea aprobado por una persona de discapacidad visual que tenga pues CONADIS, ¿no? Sí, correcto, que tenga pues la experiencia y los estudios que avalen de que se está haciendo debidamente el proceso. En el país pocas son las personas que se dedican a esta actividad, ya que no es fácil dominarla. La experiencia es la carta de presentación. Nosotros, como no solo hacemos braille en papel, sino también en estructuras rígidas, entonces nosotros hemos hecho varios proyectos para acreditación de universidades, de restaurantes, de incluso museos, bibliotecas. Entonces como que nos da una gran experticia en lo que es el tema de impresión en braille. Es parte de la política de inclusión que impulsa el Consejo Nacional Electoral CNE. Hablamos de 9.558 plantillas braille que van a estar distribuidas en las más de 4.700 mesas de atención preferente, y esto, claro está, hay que decirlo, en todos los recintos electorales habrá este servicio a nivel nacional. Considerar también que hemos impreso 38 plantillas braille más que el proceso pasado, que hablamos de hace un poco más de 6 meses, que fue la segunda vuelta de las elecciones generales. Para este proceso, por lo complicado del sistema, no se pudo implementar los anexos, más solo las 4 preguntas. Sería, la verdad, imposible diría yo, lograr incorporar los anexos en el sistema braille, considerando que para incorporarlo este sistema es bastante espacio el que nosotros necesitamos. Pero para esto el CNE, obviamente, a través del aspecto comunicacional, redes oficiales, cadenas nacionales que emite el CNE, se informará a la ciudadanía de estos aspectos. Se trata de 2 plantillas tipo sobre donde se ingresa la papeleta. Estos casilleros facilitan al elector el tomar una decisión, informó Héctor Romero. La tercera pregunta del referéndum plantea reducir el número de asambleístas en el país. La propuesta buscará optimizar recursos para mejorar la gestión legislativa, aunque según expertos el cambio incide en la representatividad y la paridad de género. Veamos. Este 16 de noviembre, Ecuador volverá a las urnas para responder 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular. La tercera pregunta propone reducir el número de asambleístas, que actualmente son 151, 15 nacionales, 130 provinciales y 6 del exterior. Los provinciales se calculan con la regla constitucional de 2 por provincia más 1 adicional por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. Los políticos en general no son bien vistos por la población. Entonces, ¿para qué quiero 150? Mejor con 80 o con 70. Bueno, en este caso exactamente 71. El presupuesto mensual destinado a los 151 legisladores supera los $2 millones. Cada asambleísta percibe un sueldo base de $4.759, al que se añaden asignaciones complementarias por conceptos de vivienda, movilización, viáticos y servicios de comunicación, de acuerdo con la información oficial disponible. La propuesta, en cambio, plantea bajar hasta 71 asambleístas con la siguiente fórmula: 10 nacionales, 1 por cada provincia más 1 adicional por cada 400.000 habitantes con base en el último censo. Las modificaciones mantendrían la elección de distritos, regiones y de la circunscripción del exterior. En este marco, dicen los analistas, podría perjudicarse la representatividad. Existe en ciertas provincias una sobrerepresentación si la comparamos con
otras provincias, principalmente Pichincha, Guayas, Manabí, en la cual demográficamente tienen un mayor número de habitantes. Entonces no se compadece que haya provincias con un número pequeño de habitantes en la cual tengan 2 asambleístas y otras que no tienen esa misma representación a pesar de tener un mayor número de habitantes. El planteamiento busca modificar la conformación del Poder Legislativo y disminuir el número de curules bajo el argumento de optimizar la gestión legislativa y los recursos públicos. Pero para los expertos, más allá de lo económico, dicen que se debería apuntar a una mejor gestión de los legisladores que llegan a ocupar una curul. Punto negativo de esta reforma es que no cambiamos en absoluto los requisitos para ser asambleísta, ya que tienes que tener 18 años de edad, estar en ejercicio de tus derechos políticos y ser ecuatoriano. Y con eso puedes ser candidato y asambleísta. Entonces yo creo que aquí debe venir con otro tipo de reformas que acompañen. Yo creo que se debería exigir por lo menos 3 años de militancia en el partido, en la organización política, para que tenga al menos algo de conocimiento de cómo se maneja este tipo de situaciones legislativas, de la coyuntura política. Paralelamente, según Camacho, habría repercusiones en cuanto a la paridad de género. El otro tema que afecta directamente es a la representación de las mujeres. Porque al existir una sola representación en esas, entonces serán en general hombres, porque quienes van a encabezar, históricamente esto ha sucedido siempre, mientras no haya norma que les obligue a actuar de otra manera en los partidos, y ahora ya no va a haber norma, entonces serán los hombres los que encabecen las listas. Informó María Mercedes Granda. Tiempo de ir con Elis Morán. Vamos a retornar a esta zona de la ciudad de Quito. Hablamos de la avenida Mariscal Sucre, o se la conoce como la Occidental. En horas de la mañana, hace una hora aproximadamente, producto de un cable suelto, un bus chocó, bueno, no chocó, un bus frenó y con él se llevó 5 autos. Elis, ¿cómo está el tráfico a esta hora en este punto de la ciudad y ahora que estamos el viernes? ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Así es, continuamos acá sobre la avenida Mariscal Sucre, esto pasando el sector del Bosque en sentido norte-sur, para informarles que ya a esta hora, cuando son 7 y 8 de la mañana, ya se habilitaron 2 carriles. Agentes de tránsito colaboraron, ¿no? De cierta forma, ayudaron a mover los vehículos impactados hacia un costado, como ustedes están viendo en este momento en imágenes, para permitir una circulación más fluida. Sin embargo, lo que nos han informado es que la congestión vehicular se extiende más o menos hasta el sector de San Carlos. Como ustedes ven, ya son 2 carriles habilitados, sin embargo, poco a poco están circulando ya los vehículos. Lo que nosotros también podemos informarles a esta hora es que, miren, uno de los vehículos más afectados, precisamente este auto que está acá, transportaba un tanque de gas. Ustedes se imaginan las graves consecuencias que podrían haber ocurrido si es que explotaba, ¿no?, en medio de la vía. La cantidad, considerando esto también la cantidad de autos que circulan por esta arteria vial y personas también que se movilizan desde tempranas horas a diferentes puntos de la capital. Sobre la calle quedó esparcido también refrigerante y líquidos de los vehículos involucrados. Son 5 vehículos que fueron afectados, ¿no? 3 autos y 2 buses del transporte público. Hasta acá, este lugar, llegaron miembros del cuerpo de bomberos. Ellos ya en pocos minutos van a realizar las labores de limpieza para evitar nuevos incidentes, también asegurando que la zona se vuelva a restablecer. Importante que la ciudadanía en casa pueda tomar rutas alternas. Si bien es cierto, ya se habilitaron 2 carriles, sin embargo, todavía hay bastante tráfico y las filas son interminables, más o menos hasta el sector de San Carlos. Con esta información, volvemos con ustedes de estudio cuando son 7 y 10 de la mañana. Par kilómetros, Elis. Así que si usted está por esa zona del norte de la ciudad de Quito, pues preferible tome rutas alternas, por lo menos un par de horas. Eso se estará normalizando. Vamos a una pausa, ya retornamos. Hola.
Amigos televidentes de todo el país, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Iniciamos nuestro espacio de entrevistas aquí en la señal de TVC, Diálogo Político. Esta mañana saludamos y agradecemos la presencia del abogado constitucionalista Ismael Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Tendremos un espacio para poder analizar el tema de la posible Asamblea Constituyente. Es importante, abogado, cambiar la actual Constitución, o era simplemente tal vez habría la necesidad de una breve reforma, es lo que se preguntan los ecuatorianos. Bueno, buenos días, Valeria, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para la audiencia de TVC. Sí, esa es la incógnita. El problema es que usted tiene, digamos, algunos procedimientos también que seguir en los casos de las reformas constitucionales y tiene unos escollos muy grandes también que cruzar, fundamentalmente el caso de la Corte Constitucional. El presidente, yo creo que en este tiempo de 5 o 6 meses, a partir de que asume el gobierno, intenta evitar, de hecho deja de lado la idea de la constituyente, que incluso fue oferta de campaña, para empezar a presentar pequeños proyectos de reformas constitucionales que, insisto, según nuestra Constitución, deben pasar el control previo de la Corte. Ahí se topa con un muro prácticamente imposible de escalar, porque la Corte empieza a emitir una serie de dictámenes, prácticamente todos desestimatorios, y eso le orilla al presidente a tomar una decisión que evidentemente es drástica, pero que creo yo personalmente, esa es mi opinión, es absolutamente necesaria. Entonces, si no son posibles los parches, hay que ir a un proceso. Abogado, la Constitución del 2008. ¿Es necesario ya Creo cambiar? que hay varios problemas que tras 17 años de vigencia, esta es una Constitución que tiene 17 años, empieza ya a ponerse en evidencia problemas en la parte económica y de las finanzas públicas. Yo no me voy a dar aquí de economista porque no lo soy, pero usted tiene ya un modelo de 17 años donde el Estado, por ejemplo, se reservó para sí el manejo de los sectores estratégicos, la constitución de empresas públicas para el manejo de esos sectores estratégicos, para la prestación de servicios públicos. Entonces, ¿cómo nos ha ido con empresas públicas como CNT, como CENEL, como CELEC, otras que en el tiempo fueron cerrando porque donde el Estado mete mano y se mete a jugar al empresario, las cosas no salen bien, como pasó con TAME, por ejemplo, o la empresa pública de Correos del Ecuador, que al día de hoy ya ni siquiera existen. Problemas con la inversión extranjera. La gente se queja a veces de que acá no vienen los inversionistas a dejar su plata, sino que se van a Perú, se van a Colombia. ¿Por qué? En parte porque la Constitución, por ejemplo, prohíbe expresamente acudir al arbitraje de inversiones. En el tema institucional nos faltaría tiempo para discutir. El tema no pasa solamente por este cuestionado Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, son tantos temas y todos tan profundos que en esos casos ya se necesita un proceso constituyente. En temas de seguridad, por ejemplo, no cabe duda que hace 17 años no teníamos los mismos problemas de inseguridad que estamos viviendo en estos momentos en el Ecuador. Claro, insisto, es una constitución que se da en un momento en el que el Ecuador no atravesaba la crisis. Usted trae a colación el tema de seguridad, que después de 17 años se agudiza con una decisión que empieza, por ejemplo, derogando el decreto ejecutivo mediante el cual se permitió la instalación de la base de Manta. Yo sé que la base de Manta no era la solución a todos los problemas de narcotráfico e inseguridad, pero eso fue abonando en el tiempo junto a la prohibición constitucional que hoy tenemos, que de hecho esa es parte de la consulta popular, de instalar bases militares extranjeras o de ceder bases nacionales a tropas extranjeras. Entonces son asuntos que de algún modo, si bien no van a resolver 100% el problema, se van a convertir en herramientas útiles para que el Estado pueda, a través de aquellas instituciones, de aquellas disposiciones, emplear mecanismos para repeler, digamos, el azote de la inseguridad. Probablemente hay... En atención a una disposición judicial, el Ministerio de Educación estableció varios lineamientos para el reconocimiento de la identidad de género en las instituciones educativas, aclarando que no implica adoctrinamientos ni cambios curriculares. En cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2024, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura emitió el protocolo de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa, que entró en vigencia el pasado 27 de octubre tras su publicación en el registro oficial. El documento dispone varias medidas que buscan prevenir cualquier tipo de discriminación en el ámbito educativo y cumplir con los estándares constitucionales de protección a las niñas y adolescencia.
Así lo destacó la ministra Alegría Crespo. En que los baños seguirán siendo diferenciados, cosa que han tergiversado en las varias aseveraciones, ¿no es cierto? Los baños seguirán siendo para niños y niñas. Los uniformes que tenemos homogéneos, que son calentadores en general por la comodidad que requieren nuestros estudiantes, son los mismos uniformes para niños y niñas. Entonces, pues es muy importante que tengamos estas ideas muy claras. Crespo recalcó que la aplicación del protocolo no implica adoctrinamiento ni la inclusión de contenidos sobre ideología de género en las aulas. No estará instaurada ni en ninguna materia, en la malla curricular, ni en ningún taller para, también como lo han dicho, para profesores, para padres de familia. Lo que sí se va a activar el protocolo en caso de que un niño, niña o adolescente esté sufriendo por discriminación. Por su parte, el psicólogo educativo Napoleón Vázquez señaló que la implementación de este protocolo debe complementarse con programas permanentes de concienciación en las escuelas, pero también en el hogar. Necesitamos que sea un programa permanente y esto es nuevamente una función que debe haber una parte en la casa y luego el fondo que debe ser incluido en el campo pedagógico de los estudiantes. Para Vázquez, la educación en valores y el diálogo familiar son pilares esenciales. Va a ser un trabajo que los maestros, ojalá puedan aplicarlo con la debida preparación que les den y que se pueda complementar. O que nazca el asunto en la casa o se complemente en la casa, o viceversa. La funcionaria explicó que la expedición de este protocolo responde a una obligación legal derivada del fallo de la Corte Constitucional que resolvió un caso de discriminación contra una niña trans en la provincia de Santa Elena. Cumplir la sentencia es cumplir la ley. Si un ministro no lo hace, deberá ser destituido, concluyó la funcionaria. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente del directorio del IES desestimó acusaciones, esto por presunto conflicto de intereses, y defiende la transparencia de la actual administración de la institución, esto frente a ataques políticos que buscan distorsionar la verdad y desacreditar los avances del Seguro Social. En el informe número 25457 de la Contraloría, en tercera instancia ratifica la glosa con responsabilidad civil y administrativa a Edgar Lama con un monto de $3.754.000. Frente a los señalamientos de un presunto conflicto de intereses en contratos de servicio de salud adjudicados a empresas que tendrían vínculos familiares con el presidente del directorio del IES, Edgar Lama, el funcionario rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como una manipulación política impulsada por la Revolución Ciudadana en medio de la campaña por la próxima consulta popular. Lama sostuvo que los hechos en cuestión fueron descontextualizados con el propósito de manchar su nombre y afectar su reputación. De acuerdo con su versión, los servicios médicos cuestionados fueron prestados entre los años 2013 y 2014. 5 años después, en 2018, los funcionarios del IES de ese entonces realizaron los pagos correspondientes sin objeciones, reconociendo la legitimidad del trabajo efectuado. En 2020, una auditoría médica detectó observaciones sobre los soportes documentales presentados en 2013, derivadas de los sistemas ineficientes del control que mantenía el IES en esa época. Finalmente, en 2024, la Contraloría General del Estado emitió una glosa por supuestos servicios no prestados. El funcionario recalcó que las prestaciones sí se realizaron, fueron reconocidas y pagadas por el IES. Lo que no existía 12 años después eran los documentos originales, debido a los deficientes sistemas de archivo y control que el instituto mantenía en ese entonces. Lama destacó que bajo su administración se impulsa la modernización y digitalización integral de los sistemas de auditoría con el objetivo de garantizar trazabilidad, eficiencia y transparencia en todos los procesos internos del IES. Cuando uno trabaja por un cambio verdadero, siempre habrá quienes se resisten. Y está bien, eso solo demuestra que estamos haciendo bien las cosas. Desde el Palacio de Carondelet, la vocera de gobierno también desestimó las acusaciones en contra del funcionario. Es absolutamente falso que el director del IES haya pagado exclusivamente a alguna empresa relacionada con su entorno familiar. Edgar Lama señaló que se pretende manipular un episodio del pasado para construir un relato falso de corrupción. Informó Miguel Ángel Bedoya.
Un gran porcentaje de pacientes no cumplen con las indicaciones que realiza el médico a la hora de tomar una medicación. Para los especialistas, esto puede traer consecuencias en el efecto del medicamento y posteriormente en la salud. Tómese toda la medicación, incluso si ya se siente mejor. Esta es una de las frases que utilizan los doctores cada que envían una receta para curar alguna dolencia o enfermedad. ¿Pero cuántos la terminan? Pues según la Organización Mundial de la Salud, al menos entre un 50 y un 80% de los pacientes que inicia un tratamiento no lo termina como debería. Cuando la salud está repuesta de una forma intermedia, ya me siento mejor, habitualmente cometemos el error de parar con la medicina y es medicina que va a sobrar, pero va a sobrar para nada. Es decir, los sobrantes de pastillas, jarabes, gotas, cápsulas no servirán para después, porque la medicación no logró cumplir su función. Y además el organismo debe realizar correctamente la ruta conocida como LADME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Para el especialista, ese no sería el único problema. Pensaría que en Ecuador además sufrimos de otro tema que se llama la automedicación, en donde entonces se complica todavía más tratar de calcular estos índices de cuánto se toma o no un medicamento en cantidad y forma. Pero además hay que tener en cuenta que olvidar una dosis no quiere decir que deba tomar 2 dosis acumuladas, pues en la mayoría de los casos puede haber toxicidad. Cuando vamos a la farmacia, compremos lo que el médico prescribió. No lo modifiquemos, no tomemos una decisión unilateral en decir voy a tomar parcialmente o voy a tomar una medicina que es distinta de la que el médico me la entregó. Existen medicamentos con los que es más peligrosa la omisión, como los antibióticos. Cuando usted incumple ese tratamiento, lo que está haciendo es generar una resistencia. ¿Qué pasa? La próxima vez que usted tenga una infección, deberá acudir el médico a un antibiótico más potente. Y ya nos hemos vuelto uno de los países más resistentes, por ejemplo, a los antibióticos. La mejor manera de cuidar su salud es cumplir con las indicaciones que le da el médico, para evitar gastos adicionales y secuelas de la enfermedad. Informó Solange Mateu.